Bueno, ustedes han abierto ya sus escrituras, allá en Lucas, el capítulo 8, y voy a leer el verso 38, 39. Sí, eso es lo que voy a leer. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo envió a su casa diciendo, no, es decir, Jesús le dijo, no me sigas, no vengas conmigo a la barca, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. La versión Reina Valera del 60 dice que Jesús le dijo a este hombre que había sido sano y liberado de los demonios, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Aleluya. Yo quisiera en esta mañana precisamente hablar acerca de estas palabras que Jesús le dijo a este hombre que fue sano. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Yo pregunto en esta mañana aquí, ¿habrá hecho el Señor alguna cosa a nuestro favor durante nuestra vida? Bueno, piensen un poquito, les invito a reflexionar. ¿Habrá hecho el Señor algo en sus vidas? Bueno, entonces, si usted dice amén, el Señor también nos dice a nosotros lo mismo que le dijo a aquel hombre que había sido sanado y liberado de aquella legión de demonios que tenía. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Yo quisiera narrar un poquito la condición o el contexto donde Jesús pronuncia estas palabras. Hablaré acerca del hombre, de la historia de este Gadareno, un personaje muy particular, que era el terror de la ciudad donde él vivía. ¿Por qué razón? Porque él vivía en los sepulcros desnudo y en la noche se le escuchaba dar grandes voces gritando. Era un personaje que estaba poseído por demonios, dice la Escritura. Y cuando Jesús llegó a ese lugar, se encontró con él y le preguntó qué era lo que le pasaba y qué posesión tenía demoníaca. ¿Sabe lo que respondió el demonio, hermano? Legión me llama. Tenía una legión de demonios. Por esa razón este individuo vivía como un demente, con una fuerza extraordinaria, porque trataron de retenerlo con cadenas, con grillos, las hacía pedazos. Estaba poseído. Usted debe entender que existe la posesión demoníaca. Y cuando el diablo se posesiona de una persona, entonces no lo suelta hasta destruirlo. Y fue eso lo que quería hacer con este hombre, destruirlo. Ya lo tenía prácticamente aniquilado. Pero seguramente su familia estaba muy preocupada por él. Si tenía madre, padres, hermanos cercanos, lo más seguro es que estaban sumamente preocupados por la condición de este hombre. Todo el pueblo le temía. Pero un buen día ocurrió algo fantástico. Su vida fue cambiada, su vida fue transformada, fue liberado de todos los demonios que le poseían. ¿Saben por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret. Aleluya. Tuvo un encuentro con Jesús y cuando se encontró con él, entonces
frente a la orden que el Señor Jesús le dio a los demonios, estos no tuvieron otra cosa que salir del hombre, y este fue completamente liberado, sano, restaurado, y también fue salvo, porque cuando alguien tiene un encuentro con el Señor, lo más importante que nos ocurre es que somos salvos. Aleluya. Y entonces, una vez que este hombre recibió este encuentro con el Señor y es liberado, es sano, es vuelto a su cabal juicio, quedó ahí sentado a los pies del Señor platicando con él. Y llegó mucha gente ahí de los que estaban alrededor y se asombraron de lo que estaban viendo. Cómo ese hombre terrible que todos le temían, ahora estaba sentado a los pies de Jesús escuchándole. Hermano querido, luego este hombre quiere seguir a Jesús e irse con él en la barca para comenzar a ser un discípulo del maestro. Y Jesús, aquí puede que a algunos les sorprenda esto que hizo el maestro, le dice: no me sigas, no vengas con nosotros en la barca, sino que ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Jesús envía a este hombre que recién estaba conociendo la salvación, que recién estaba teniendo un encuentro con Él. Lo envía a su casa para que dé testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Y este hombre endemoniado se transforma entonces en un poderoso evangelista y se fue contando, dice, por toda la ciudad lo que el Señor había hecho con él. Y yo me imagino ver a este hombre diciéndole a todos cuantos se le cruzaban en el camino: yo estaba enfermo, yo estaba poseído de demonios, yo había perdido mi familia, yo estaba destruido, pero me encontré con Jesús y Él tocó mi vida y ahora he sido restaurado, he sido liberado, he sido sano, he sido salvo. Y el hombre siguió proclamando esta buena nueva por donde se dirigía. Qué bueno, ¿eh? Dios puede hacer esto. El Señor puede hacer esto. Lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para la ciencia, lo que es imposible para las autoridades, el Señor lo puede hacer de un momento a otro. En un abrir y cerrar de ojos puede cambiar a una persona, amén, en una nueva criatura. Sí, en una nueva criatura. Entonces, este hombre cuya vida ya estaba deshecha se transforma en un poderoso misionero, proclamando las buenas nuevas del Señor. ¿Usted se acuerda? Los que han leído la Biblia o los que frecuentan los templos seguramente han oído la historia de la mujer samaritana. Fue un caso más o menos similar. Jesús estaba allí sentado junto al pozo, dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y llegó una mujer de la ciudad de Samaria con su cántaro a buscar agua. A una hora muy particular, a una hora donde nadie frecuentaba el pozo, porque ella era una persona de muy mala reputación. Y entonces llega ahí casi a escondidas al pozo y se encuentra con Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús. El Señor le pide de beber. Dame de beber, dame agua. La mujer le responde: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber, siendo yo una mujer samaritana? Entre los samaritanos y los judíos no se podían ver. Y Jesús le dijo: mujer, si tú conocieras quién habla contigo,
tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y después le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, y le indicó el pozo donde ella estaba sacando agua, volverá a tener sed, mas aquel que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque saltará dentro de él agua viva. Y la mujer queda sorprendida. Me parece que tú eres profeta, le dice. Y Jesús le pregunta, ¿dónde está tu marido? Llama a tu marido. No tengo marido. Has dicho la verdad. Porque has tenido tantos maridos y con aquel que vives no es tu marido. Quedó más sorprendida aún. Y una vez que conversa con Jesús, ¿sabe lo que dice el relato de la Biblia? Que la mujer dejó su cántaro botado allí donde estaba y ahora sale corriendo a la ciudad y comenzó a decirles a todos los que encontraban el camino: he encontrado a uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho, vengan a verlo, tal vez este es el Cristo. Y la Biblia dice que muchos samaritanos que vivían en aquella ciudad fueron salvos por la palabra, por el testimonio que la mujer les daba. He encontrado a uno que me ha dicho todo lo que he hecho. El valor, la importancia de lo que es el testimonio personal, queridos hermanos. Una persona, esta es la reacción de una persona que realmente ha conocido a Jesús. La reacción natural de alguien que ha tenido un encuentro con el Señor, que Jesús, que es verdad, que Jesús entiende que Él no es un mito, que Él no es una religión, sino que es una persona que quiere tener contacto con nosotros, que quiere ser nuestro Salvador, que quiere perdonar nuestras vidas, traer orden a nuestra vida. Cuando alguien experimenta a ese Jesús, entonces no está callado, no está con su boca quieta, sino que nace en él el deseo de proclamar aquello, de compartir el testimonio. Yo creo, mis hermanos, que nosotros, habiendo experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, sabiendo quién es Jesucristo, porque lo hemos experimentado. Esto no es un cuento, no es que mi abuelita me lo contó, no es que mi papá me lo dijo, sino que yo sé que un día, cuando tenía 16 años de edad, me encontré con Jesucristo y en aquel momento mi vida cambió y yo nunca más he vuelto a ser lo que era, porque el Señor enderezó mis pasos. Él cambió mi vida, perdonó mis pecados, me dio paz al corazón y me dio promesa de vida eterna, que yo creo que si en este momento me toca partir a la eternidad, yo sé dónde voy, yo sé que Jesucristo me está esperando en gloria, aleluya. Eso lo experimenté y yo sé que ustedes también, mis amigos, han experimentado de alguna u otra forma el poder de Dios. Si no, no estarían aquí, estarían en cualquier parte. Pero Jesús salió a nuestro encuentro un día. ¡Qué maravilloso fue eso! Yo creo que si comienzo a preguntar uno por uno, estaríamos aquí tal vez más de un día escuchando los testimonios que ustedes mismos darían. Cómo Jesús les salió a su encuentro y qué pasó después. Porque hay testimonio de algo real. Sí, no es una fantasía, sino es algo real que nos ocurrió. Nos hemos encontrado con Jesús. Pero yo creo, hermanos, que nosotros hemos estado demasiado pasivos, inactivos. Hemos mantenido por mucho tiempo nuestra boca cerrada. Y aun cuando dentro de nosotros hay testimonios tremendos que podemos contar, historias tremendas que podemos compartir, hemos estado en silencio, callados. Yo no sé cuál ha sido la razón, pero yo veo hoy día
a un grupo de discípulos de Jesús que, si bien es cierto, le seguimos, estamos a sus pies, muchas veces escuchando su palabra, adorándole, pero nos falta algo importante que va junto también con lo que es la adoración, con lo que es escuchar de Él, que es dar testimonio de nuestro encuentro con Él. Así es. Como aquel ciego que cuando fue sano, él llegó, solamente dijo esto: yo no sé la opinión que ustedes tengan acerca de Jesús. Yo no sé cuál es la religión de ustedes. Yo no sé cuál es el concepto que ustedes tienen acerca de Jesús. Una cosa yo sé, que antes era ciego y ahora veo. Eso es el testimonio personal. Y frente a eso no hay ningún argumento que se pueda levantar contra nosotros, querido hermano. ¿Por qué? Porque una experiencia vale mucho más que un argumento. Amén. Y estos evangelistas que yo mencioné aquí recién, a este hombre gadareno, el endemoniado que fue sano, la mujer samaritana, este hombre ciego que fue sanado, hermanos queridos, ellos no fueron a ningún seminario, ellos no estuvieron muchos años en la iglesia, ellos todavía ni siquiera sabían lo que era el bautismo, solamente sabían que Jesús había entrado a su corazón. Amén. Y ahora hoy día nosotros decimos, para que usted pueda salir a predicar, entonces tenemos que hacerle un curso de discipulado, un curso tal vez de testimonio, etcétera, etcétera. Pero querido, usted tiene una experiencia con Cristo y es esa la que tiene que compartir. Y sabe que es tan fácil esto, que el Señor lo dejó tan, pero tan reflejado que cualquiera, hasta un niño, lo puede entender. El hombre que había sido sano quiso seguir a Jesús, ir a la barca. Jesús le dijo: no, te voy a dar una comisión, te voy a comisionar. En otras palabras le dijo: te voy a transformar en un mensajero, te voy a transformar en un misionero, en un evangelista. Vas a volver a tu casa. Permiso. Vas a volver a tu casa y vas a contar, nada más, las cosas que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y le dijo: y vas a contar cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Porque lo que Dios había hecho era grande. Lo que Dios ha hecho con nosotros ha sido grande, hermano. Y no podemos callar. Ve a tu casa y comienza a proclamar eso. Eso fue lo que le dijo. Y la pregunta con la cual yo en esta mañana me confronto, y quiero que usted participe conmigo, es: ¿por qué razón Jesús mandó a este hombre recién convertido a su casa a anunciar lo que Jesús había hecho con él? ¿Por qué lo mandó a su casa? Podía haberlo mandado al otro fin del mundo, pero lo mandó a su casa. Se me ocurre a mí ahora decirles por qué Jesús era estratégico. Jesús, aleluya. Claro, Jesús era un buen líder. Y Jesús sabía lo que era ser estratégico. Entonces Jesús era muy estratégico. Y le dio la orden al hombre que se fuera para su casa a proclamar. ¿Por qué? En primer lugar, nuestra casa, donde nosotros vivimos, debe ser nuestro primer campo misionero. Voy a decirle una vez más. Jesús envió al hombre a su casa porque el lugar donde vivimos debería ser nuestro primer campo misionero. ¿Por qué digo debería ser? Porque a veces eso no ocurre. A veces nosotros, cuando pensamos en misiones,
nuestra mente se va a las misiones transculturales. A mí me gustaría ser misionero en la India, en China, o irme por allá. No sé si alguno quiere hacer misiones ahora, por allá donde está la guerra, en Ucrania, por ahí cerca, no sé. Pero pensamos inmediatamente misiones fuera del país, transculturales. Pero cuando hacer misiones, hermanos, es más fácil que lo que nosotros nos imaginamos o creemos. Podemos hacer misiones en nuestra propia casa. Esto es lo que Jesús estaba tratando de decir aquí. Ustedes van a ser misioneros en su propia casa. Tú vas a ir a proclamar a tu propio hogar. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando los envió a predicar, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde les estaba enviando? A su casa. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque allí donde tenían que comenzar, en su propia cultura, no iban a tener problemas, grandes problemas ahí, porque todos les conocían. Y luego cuando das la gran comisión, cuando les dice van a recibir poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y les dice, y me serán testigos. Y nuevamente aparece con la misma idea. ¿Dónde iban a ser testigos los discípulos primero? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta después lo último de la tierra. Nosotros a veces invertimos los términos o el proceso y queremos ser misioneros en los últimos de la tierra. No sabemos, ni siquiera nos imaginamos lo que estamos diciendo. Pero Jesús sí sabía que ser misionero hasta lo último de la tierra no era fácil. Por eso le dijo, mis primeros comiencen en su casa, porque Jerusalén era su casa, era donde vivían. Comiencen en Jerusalén primero. Y luego van a ir extendiendo su campo de acción hasta llegar hasta los confines de la tierra. Y entonces Jesús, aquí llegamos a este punto, nos envía primero a nuestra casa, a nuestro entorno, ahí donde nosotros trabajamos, donde estudiamos, podíamos mencionar, en el liceo, en la universidad, en el instituto, etcétera, en la oficina, en el taller, allí donde nos movemos diariamente. Ese es nuestro principal campo misionero, hermanos. Ahí donde nosotros nos movemos, con quienes nos relacionamos, debemos contar lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de la dracma perdida, de la moneda perdida? Jesús contó, hay unas parábolas que son bien similares, llegan casi a lo mismo. La oveja perdida, el hijo pródigo, está la dracma perdida. ¿Dónde se perdió la dracma? Yo les pregunto a ustedes, respóndanme por favor, ¿dónde se perdió la dracma? Según la historia de Jesús. ¿Dónde? En su casa. En la casa se perdió la dracma. Y la mujer, aquella, no comenzó a buscar dracmas perdidas en otras casas, sino que lo que hizo fue prender la lámpara, la luz, y comenzó a barrer su casa. Y no descansó hasta que no halló su dracma perdida. Queridos, hay muchas dracmas que están perdidas en nuestras casas. Y nuestra responsabilidad es entonces dar testimonio allí en nuestro hogar para que esas dracmas que están perdidas en nuestra casa podamos encontrarlas. La mujer después se alegró, hizo una fiesta porque dijo, he hallado mi dracma que se había perdido. ¿Cuánta alegría no habrá en el corazón suyo si encuentra la dracma que está perdida en su propia casa? Así que Jesús en primer lugar envió a este hombre recién convertido a su casa. ¿Por qué? Porque donde vivimos debiera ser nuestro primer campo evangelizador misionero. En segundo lugar, ¿por qué lo envió a su casa? Porque donde nosotros vivimos está nuestro corazón. Donde nosotros vivimos
está nuestro corazón. Díganme que ustedes no tienen el corazón puesto en su hogar. Todos nosotros amamos a nuestra familia, ¿sí o no? Sería normal si no la amaran. Hermano, amamos el lugar donde nosotros vivimos. Si no, pensemos un momentito nomás cuando la selección chilena juega. Ha andado ahí nomás, ¿no es cierto? Estos días va a jugar. Y estamos en la cuerda floja, ¿eh? Hermanos, dígame si usted no se pone la camiseta. Puede que jueguen ahí nomás, pero nosotros nos ponemos la camiseta y esa noche cuando la selección chilena juega, todos somos hinchas de la Roja. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos nuestro corazón puesto en esta tierra donde hemos nacido. Así es. Aquí, en esta ciudad, la ciudad donde nosotros vivimos, nuestro hogar, amamos su gente, nuestro corazón está puesto aquí. Hermano querido, cuando Jesús, Él inició su ministerio terrenal, ¿ustedes saben dónde lo inició? ¿Dónde lo inició? En la ciudad de Nazaret. Nazaret. El Evangelio de Lucas 4 dice que el Señor fue a Nazaret donde se había criado. Y allí llegó y comenzó a dar testimonio y leyó acerca de lo que las escrituras decían de él. Y esta escritura se cumplió hoy. Pero comenzó en el lugar donde él había sido criado, porque su corazón estaba puesto allí. Así es. Jesús amaba el lugar donde se había criado y dijo: yo voy a comenzar entonces a predicar aquí. Yo me recuerdo cuando recién llegué a esta ciudad, hace ya varios años atrás. Mi primera oración al estar aquí fue: Señor, dame un corazón para Osorno. Dame un corazón para Osorno. Yo venía de otra ciudad, había pasado por varias otras, pero ahora me siento un osornino. Amo esta ciudad, porque el Señor me colocó una carga, el Señor me colocó un amor, una pasión por la gente que vive aquí en Osorno. Y soy un osornino más, aleluya. Y encuentro bella esta ciudad. Oh, encuentro lo mejor que hay, es Osorno, porque Dios me ha dado un corazón para esta ciudad. El Señor nos hace responsables de nuestra ciudad, hermano, de nuestro barrio. El Señor nos hace responsables de quienes viven a nuestro alrededor. ¿Qué estamos haciendo para llevarles el mensaje del Evangelio? Es la pregunta. ¿O nos conformamos nosotros con venir cada domingo aquí, gozarnos y alegrarnos? Hoy se me está pasando la hora. Hermano querido, nosotros tenemos responsabilidad por los que viven aquí en esta ciudad, por los que viven en su barrio, por los que viven en su casa. El Señor nos dice: vuelvan y cuenten cuán grandes cosas ha hecho Dios con ustedes. Rapidito solamente, ¿por qué Jesús envió a este recién convertido a su casa? Porque donde vivimos es nuestra área de influencia. Aquí a usted, en su barrio, en su casa, en su ciudad, somos personas conocidas, ¿sí o no? ¿No lo conocerá usted la señora del negocio de la esquina? Claro que lo conoce, porque usted va a comprar siempre ahí. ¿Le conocerá a usted la persona que tiene la carnicería por allá? Sí le conoce, porque usted va siempre ahí. Entonces, ¿dónde es nuestro radio de influencia mayor? ¿Aquí o en Santiago? ¿O en Valparaíso o Valdivia o en cualquier parte? Aquí, evidentemente, porque aquí nos conocen. Sí, aquí nos conocen. Y aquí conocemos también nosotros a mucha gente. Entonces, la pregunta es:
¿qué estamos haciendo para alcanzar con el cristianismo a estos contactos que tenemos? ¿O estamos con la lámpara debajo del almud? Yo recuerdo, algunos años atrás, teníamos un programa en la radio y producto de ese programa llegó una persona a nuestras reuniones. Tuvo un encuentro con Jesús. Esa señora llegó cargada con preocupaciones 1000. Pero Jesús sale a su encuentro y le arregla su mundo. Y la mujer emocionada en el culto se encuentra con otra dama que ya llevaba años ahí con nosotros. Y le dice, ¿tú estás aquí? Sí, dijo, yo pertenezco aquí, le dice la hermana. Se pertenezco a esta iglesia. ¿Cómo no me habías invitado? ¿Por qué no me habías contado de esto? ¿Por qué no me habías dicho de esto que ustedes viven aquí? ¿Cuántas veces se repite esa misma historia, hermano? Que gente viene aquí y nos encuentra y se preguntan, ¿y por qué no me habían invitado antes? La gente no está, como muchas veces queremos creer, reacia al cristianismo, al mensaje. No, la gente está sedienta de Dios, ¿sí? Necesitada de Dios. Y lo último que quiero mencionar es otro punto más. ¿Por qué el Señor mandó a este hombre a su casa? Porque donde nosotros vivimos hay personas necesitadas. Donde nosotros vivimos hay personas necesitadas. Yo no sé exactamente dónde viven algunos de ustedes aquí, algunos sí sé. Yo no sé dónde usted trabaja. Yo no sé cuántas personas usted conoce. Pero una cosa sé, que donde usted se mueve, querido hermano o hermana, donde usted va, donde usted tiene sus redes de contactos, hay gente necesitada. Sí, hay gente necesitada. Donde usted está, hay niños. Y los niños necesitan oír del mensaje de la salvación. Donde usted se mueve, hay matrimonios. Tal vez están a punto de separarse con grandes problemas, no lo sé, pero necesitan oír el mensaje del Evangelio. Donde usted está, hay jóvenes. Los jóvenes necesitan oír el mensaje del Evangelio. Donde usted vive, hay personas de la tercera edad. Y ellos necesitan recibir el mensaje del Evangelio. Donde usted vive, hay personas que están solitarias. Muchas veces deprimidas, que no hayan con quién conversar. Y lo único que quisieran es que alguien se le acerque y le converse un poquito. Es decir, yo puedo seguir mirando, hermano, mencionando cosas aquí. Donde nosotros vivimos hay necesidad. Gente que está metida en la droga, gente que está metida en alcohol, matrimonios que están por separarse, personas que están por suicidarse, etcétera, etcétera, personas enfermas. Hermano querido, donde nos movemos hay gente necesitada. Concluyo diciendo, debemos mirar a las personas con la misma compasión que Jesús les miraba. Debemos mirar a cada persona como un potencial seguidor de Jesucristo. Ahora, también debemos salir del santuario donde hemos estado refugiados por tanto tiempo y debemos ir a donde la gente nos necesita. Las grandes necesidades no están aquí, las grandes necesidades están allá. ¿Y qué estamos haciendo? Hoy día tenemos tanta posibilidad, hermano, de hacerlo. Usted puede tomar el teléfono y hablarle a su vecino, a su amigo, a su pariente, etcétera, etcétera. Hoy día usted puede recomendarle que pueda seguir el culto a través del canal de YouTube que la asamblea tiene aquí, Nueva Vida Osorno. Usted puede invitarle, si está sabiendo que tiene problemas, para que se conecte con el programa de oración que tenemos los días martes. La oración tiene poder. Usted tiene herramientas que antes no teníamos para poder proclamar los testimonios que el Señor ha hecho en nuestra vida. Así es. ¿Sí o no? Entonces,
¿Qué es lo que debemos hacer? Mirar a la gente con compasión. ¿Qué debemos hacer? Salir de nuestro santuario y mirar un poquito más allá. Debemos también orar por los perdidos. Haga una lista, hermano querido, y manténgala ahí en su Biblia o en su velador con los nombres de las personas que usted conoce y que necesitan salvación, y comience a orar, a interceder por ellos, porque ¿sabe una cosa? Que el deseo de Dios es que todos sean salvos. Le voy a contar un breve testimonio antes de terminar. Nunca me olvido de lo que me dijo la esposa del pastor del que yo tuve, el primer pastor que tuve. Edith se llamaba ella. Me dice: Genaro, cuando yo lo veía pasar aquí, porque ella vivíamos casi al frente, lo veía pasar a usted al liceo, muy bien compuestito. En ese tiempo usábamos otra vestimenta para ir al liceo. Y entonces, y con sus libritos ahí, y yo lo miraba, lo veía pasar los días, venía y dijo: comencé a orar por usted. Y comencé a pedirle a Dios: danos este joven, que se salve. Y sabe, hermano, yo llegué a ese lugar y fui salvo. Y cuando fui salvo, ella me recibió, me dijo: yo estaba orando por usted para que el Señor lo salvara. ¿Por quién está orando usted? A lo mejor la dracma está perdida en su propia casa. Y entonces usted no le critique ni le den con el... Dale con el mazo ahí para tirarlo para abajo más de lo que está. Ore al Señor por ella o por él. Y el Señor tendrá misericordia. Nosotros, como decía el himno antiguo, sembraré la simiente preciosa y dejaré el resultado al Señor. Amén. Pero debemos orar por los perdidos y debemos tratar de hacer todo lo posible para que ellos sean alcanzados con el Evangelio de Jesucristo. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo.